Corazones, los primeros encuentros en las novelas son todo. Son el momento que la historia llevaba construyendo desde el principio. El instante en que dos personas que el espectador ya sabe que van a importar mutuamente se ven por primera vez, o se ven de una manera diferente a la anterior, y algo en el aire cambia. Cuando está bien hecho, ese primer encuentro te deja el corazón acelerado, aunque todavía no haya pasado absolutamente nada romántico. Y el capítulo 3 de Doménica Montero entregó ese momento, pero no de la manera que yo esperaba. Y eso, corazones, es exactamente lo que lo hace tan bueno. Quédense, porque hay mucho que contarles hoy. Bien, recordemos el estado de las cosas al entrar al capítulo 3. Doménica está en la hacienda heredada de sus padres, la que ella misma bautizó como la abandonada, empezando ese proceso difícil y necesario de reconstruir algo cuando casi todo lo demás se cayó. No está bien todavía, no puede estar bien todavía. Acaba de salir de lo peor que le pasó en su vida reciente: el abandono en el altar, el escándalo nacional, la traición de Max y de Kiara, la pérdida de dinero y de reputación. Todo eso pesa, todo eso sigue ahí. Pero Doménica está de pie, y eso ya es mucho. Y quiero hablar un momento sobre ese proceso de estar de pie después de algo tan grande, tan público y tan humillante. Porque no es fácil, mis corazones, nunca es fácil. La tentación inmediata después de una experiencia traumática como la que tuvo Doménica en el altar, donde la élite entera de Puebla la devoró con los ojos y la juzgó en su peor momento, es quedarse callada, quedarse quieta, esconderse bajo las cobijas y esperar a que el escándalo pase o que el mundo se olvide de tu nombre. Es la necesidad humana de no hacer absolutamente nada hasta que el dolor punzante pase solo. Que el tiempo, ese médico silencioso, haga el trabajo pesado que uno no tiene ni la más mínima fuerza para hacer por cuenta propia. Pero Doménica Montero, y por eso es que esta protagonista nos tiene atrapadas, eligió otra cosa completamente diferente. Eligió el movimiento. Eligió ensuciarse las manos y purgar el trauma a través del sudor tísico. La hacienda heredada de sus padres no está en condiciones de funcionar comercialmente. Está deteriorada, descuidada por años de malos manejos, rodeada de maleza, y necesita un trabajo brutal de sol a sol. Y Doménica no contrató a un administrador para irse de viaje a Europa a llorar. Se metió ella misma en ese trabajo pesado. Decidió que la única manera de reconstruir su dignidad era levantando con sus propias uñas cada maldito ladrillo de esa propiedad. Hay algo muy profundo, terapéutico y poderoso en eso, en la decisión valiente de reconstruir algo netamente físico cuando lo que está demolido y roto es tu mundo interno. Porque el proceso de restaurar un lugar, de agacharse y quitarle el polvo del abandono a los muebles, de hacer que un motor viejo vuelva a funcionar a la fuerza, tiene una manera mágica de hablarle al alma y de curarla. Cada cosa que uno arregla en el exterior, cada techo que uno parcha, es también una pequeña, pero significativa victoria interior contra la depresión. Y más importante aún, en el campo nadie te mira con lástima si estás sudando, te miran con respeto. Y la abandonada, el nombre irónico pero poético que Doménica le puso a la hacienda como un recordatorio constante de su herida, se convierte literalmente en eso, en el mapa topográfico de su propio proceso de recuperación emocional. El lugar que era un escombro triste y que va a convertirse por la fuerza en algo nuevo, fuerte y productivo, exactamente igual que ella. Y a un lado de su hacienda, separada apenas por los límites de sus respectivas tierras,
está la hacienda Espejo de Luna, y en la hacienda Espejo de Luna está Luis Fernando. El capítulo 3 nos da más información sobre Luis Fernando y sobre lo que lo trajo al campo, porque hay una historia detrás de por qué este médico, alguien que pasó sus mejores años en la ciudad, construyendo una carrera, formando una familia, está ahora en una hacienda que no funcionaba desde hace tiempo, rodeado de tierra que no rinde lo que debería. Luis Fernando regresó por el lugar de su padre. La hacienda Espejo de Luna tenía para su familia un significado que va más allá de lo económico. Su padre fue feliz ahí, construyó algo ahí. Y Luis Fernando, que está en un punto de su vida en que la felicidad se siente como algo muy lejano, necesita entender qué era lo que hacía a ese lugar tan especial para el hombre que más quería. Quizás también hay algo de búsqueda en eso, de buscar en el lugar donde alguien fue feliz alguna pista sobre cómo volver a hacerlo. Pero la realidad práctica de la hacienda es complicada. La mayor parte de las tierras están sin trabajar. Las partes que sí se rentan para siembra pagan después de la cosecha, lo que significa que los ingresos son irregulares e inciertos. Y Luis Fernando llega con la intención original de poner la hacienda en marcha para eventualmente venderla. No quedarse, solo resolver la situación y seguir adelante. Un like, corazones, si ya sienten que Luis Fernando tiene muchas más capas de las que se ven a primera vista. Porque lo que empieza como vine a vender la hacienda de mi papá, se va llenando rápidamente de significados más complejos y más personales. Y ese proceso de un hombre que cree que no quiere quedarse y que descubre que quizás sí quiere hacerlo, es uno de los arcos más ricos que esta novela puede dar. Ahora bien, la madre de Luis Fernando, Mercedes, también aparece en este capítulo. Y Mercedes tiene sus propios intereses y sus propias presiones. Mercedes quiere que Luis Fernando venda la hacienda. Para ella, esa propiedad es un peso más que un activo. Es una razón para que su hijo se quede varado en el campo cuando podría estar haciendo otra cosa. Y para conseguir que Luis Fernando avance en esa dirección, Mercedes hace algo que me pareció un movimiento muy interesante del punto de vista de la trama. Le pide a Kiara que la ayude, que use su influencia, la cercanía que tiene con Luis Fernando para convencerlo de que lo mejor es vender. Corazones, Kiara apareciendo en este capítulo. Y yo en cuanto la vi en pantalla me tensé de nuevo. Porque Kiara es de esas personas cuya sola presencia te pone en guardia cuando ya sabes de lo que es capaz. Que la madre de Luis Fernando la vea como un recurso, como alguien de confianza, como una persona que puede influir positivamente, eso me dice que Mercedes no sabe todavía con quién está tratando. Y eso, en el contexto de esta novela, es una bomba de tiempo. Porque Kiara, recordemos exactamente quién es Kiara, mis preciosas, no hace absolutamente nada en su vida sin calcular qué saca a cambio. Es la definición andante del parasitismo social. Ella vive de saltar de un huésped adinerado a otro, fingiendo lealtad mientras planea el robo perfecto. Si Mercedes, la matriarca con influencias, le pide que influya en Luis Fernando para que venda las tierras, Kiara va a evaluar qué tajada económica o qué ventaja estratégica le conviene sacar de todo eso. Si Luis Fernando por fin vende la hacienda y recibe millones por ella, ¿qué gana Kiara? ¿Acaso un porcentaje en comisión encubierta? ¿Se gana el derecho de irse del campo que tanto aborrece y volver a estar cerca de Doménica para seguir atormentándola ahora que tiene el respaldo de Mercedes?
¿O hay algo mucho más oscuro y grande en el tablero de propiedades y fortunas que todavía no hemos logrado ver? Esa pregunta, corazones, esa gran interrogante sobre el margen de maldad de Kiara es la que me tiene enganchadísima de su trama en ese tercer capítulo. Porque en las mejores y más ricas historias telenovelísticas, los villanos no son caricaturas monodimensionales que ríen de forma malévola porque sí. Tienen sus propias agendas retorcidas, sus propias motivaciones de supervivencia, sus propios cálculos matemáticos y aspiraciones que van muchísimo más allá de simplemente querer molestar o destruir a la protagonista de turno. Y Kiara me está dando la sensación de ser alguien que juega ajedrez mental todo el tiempo, alguien que siempre, sin excepción, está mirando varios pasos hacia adelante mientras los demás aún intentan entender las reglas del juego. Lo que realmente me quita el sueño y me preocupa en este contexto es Luis Fernando, porque Luis Fernando es un hombre honesto hasta la médula, un hombre noble que no juega con doble agenda, que lo que dice te lo sostiene de frente mirando a los ojos y que asume que el resto del mundo opera bajo el mismo código de honor campirano. Y ese tipo específico de personas, íntegras, directas, sin ni un gramo de malicia o doble sentido en su sangre, suelen ser abismalmente vulnerables y las presas más fáciles para mujeres como Kiara, que sí tienen una agenda oculta y afilada como una navaja. Pero el momento central del capítulo 3, el que más me gustó, el que me hizo reír y apretar el pecho al mismo tiempo, es el primer encuentro de verdad entre Doménica y Luis Fernando. Y no fue bonito, no fue suave, no fue ese encuentro de miradas largas y música de fondo que uno espera. Fue una pelea. Las tierras, los límites entre las dos haciendas. Hay una laguna que separa las propiedades, o que está justo en el borde, dependiendo de quién lea los documentos. Y hay varias hectáreas al norte que Luis Fernando reclama como suyas y que Doménica no está dispuesta a ceder sin ver las pruebas. Los dos llegan al mismo punto. Los dos tienen razones. Los dos están seguros de su posición. Y los dos tienen, en este momento de sus vidas, muy poca paciencia para negociar con alguien que no cede. Doménica, que viene saliendo de la experiencia más devastadora de su vida adulta, que está en el proceso de reconstruir algo, que está poniendo cada gramo de energía que le queda en hacer funcionar la abandonada. Y Luis Fernando, que llegó con una misión, que está cargando su propio dolor, que no esperaba encontrar una vecina con ese nivel de carácter y de firmeza. Se conocieron en la presidencia municipal, ambos intentando resolver la disputa de tierras por la vía legal, ambos ahí por razones que tienen que ver con sus propias haciendas. Y cuando se encontraron cara a cara, cuando la situación los puso en posición de conflicto directo, las chispas saltaron. No chispas románticas todavía, chispas de carácter, de terquedad, de dos personas que no están acostumbradas a que alguien les diga que están equivocadas. Corazones, esa escena. Angelique Boyer y Marcus Ornelas en esa dinámica de conflicto. ¿Por qué hay algo en dos personas que se pelean de esa manera, con argumento, con firmeza, sin perder la compostura del todo, pero sin dejarse pisotear tampoco? Que ya te dice todo lo que necesitas saber sobre por qué van a importarse mutuamente más adelante. Solo se pelea así con alguien que ya encontró cómo meterse bajo la piel. Déjenme en los comentarios. ¿Prefieren los romances que empiezan con amor a primera vista o los que empiezan con conflicto y van construyéndose poco a poco? Porque yo tengo mi respuesta muy clara. Y esta novela, con este primer encuentro de Doménica y Luis Fernando,
Me está dando exactamente lo que prefiero. Los leo todos, corazones. Y hay algo en la situación de las tierras que me parece importante más allá del romance, porque la disputa entre Luis Fernando y Doménica no es solo dramatic engine, no es solo el pretexto para que se conozcan y peleen. Es también una situación que va a obligarlos a aparecer en el mismo espacio repetidamente, a resolverla juntos o a negociar sin resolverla, a tener conversaciones que empiezan en tierras y terminan en otros lugares. La disputa de la laguna y de las hectáreas al norte va a ser ese hilo que los sigue atando al mismo espacio, aunque ninguno de los dos quiere estarlo en este momento. Y ese tipo de circunstancia, la que une a dos personas a pesar de ellas mismas, es exactamente el terreno favorito de las mejores historias de amor. Luis Fernando, en este capítulo, también reflexiona sobre algo que me llegó de una manera muy tranquila y muy profunda al mismo tiempo. Piensa en su padre, en lo que su padre encontró en esa hacienda, que lo hizo no querer regresar nunca. ¿En qué puede enseñarle ese lugar sobre una manera de vivir que él todavía no encontró? Hay algo en un hombre que busca respuestas en el lugar donde alguien que amó fue feliz. Algo muy humano, muy reconocible, porque todos en algún momento buscamos las huellas de los que nos precedieron, esperando encontrar en ellas alguna orientación sobre el camino propio. Y la abandonada está justo al lado. Suscríbanse, corazones, porque el capítulo 4 va a seguir construyendo esa dinámica entre Doménica y Luis Fernando. Dos personas que no decidieron ser vecinas, que tienen sus disputas y sus mundos muy distintos, y que sin embargo, algo en el destino o en la geografía de sus haciendas sigue juntando. La guerra de tierras apenas comenzó, y yo sospecho que de esa guerra van a hacer algo que ninguno de los dos esperaba. Y quiero invitarles a reflexionar profundamente sobre algo que me parece muy hermoso e inteligente desde el punto de vista narrativo en la historia de la televisión. Esta novela, especialmente en este tercer capítulo, está usando el conflicto legal de tierras físicas como una enorme metáfora psicológica. Tenemos a dos personas heridas que se resisten ferozmente a ceder espacio en sus vidas. Dos personas a la defensiva que trazan límites territoriales, así como trazan límites emocionales, y los defienden a muerte con argumentos constitucionales y con fuego en la mirada, tratando de proteger lo poquito que les queda de corazón después de sus respectivas pérdidas. La traición a Doménica, la viudez de Luis Fernando. Pero también nos dice que esas dos mismas personas, así no quieran admitirlo públicamente, van a estar obligadas en algún punto crítico a tener que bajar las armas, sentarse en la misma mesa y negociar un acuerdo de paz. Van a tener que encontrar a la fuerza un lugar, un punto de inflexión, donde sus territorios y sus almas puedan coexistir sin destruirse mutuamente. Y corazones míos de oro, ¿no es eso exactamente, paso por paso, lo que pasa en la vida real cuando dos personas maduras, con pasados complicados, se enamoran de verdad? Al principio se resisten al máximo, trazan límites ridículos por el puro pánico al compromiso. Defienden su independencia como si fuera un trofeo sagrado para reafirmar que no necesitan a nadie. Y de a poquito, lentamente, casi orgánicamente y sin que ninguno de los dos lo decida o lo firme de manera consciente en un papel frente a un notario, sus mundos empiezan de pronto a mezclarse en los bordes. Sus vidas se entrelazan irreversiblemente. La maldita laguna que hoy los divide por el agua, mañana se va a convertir seguramente en el oasis donde se quiten la sed mutuamente. El obstáculo legal se va a convertir en el nexo que los acabe de definir. El uso de la geografía agraria y el estatus legal de la disputa
como una gran historia de amor camuflada en un drama. No es en absoluto una casualidad que esta novela esté usando este recurso tan maravillosamente ejecutado por los guionistas. Esta historia sí que muerde e invita al análisis. Déjenme en los comentarios, ¿sintieron ese chispazo entre Doménica y Luis Fernando en la presidencia municipal? ¿Creen que él también sintió algo, aunque se lo niegue a sí mismo? Yo tengo muy clara mi respuesta y quiero escucharla de ustedes. Cada comentario le dice al algoritmo que este canal merece llegar a más corazones. Gracias, corazones. Hasta mañana, corazones, porque el drama apenas está empezando.